Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por aquí al podcast, al canal, para comentar victoria. Bueno, victoria es lo más importante. Ante el Leganés ayer 0-1 y de esos partidos, pues que seguramente valen ligas. En las ligas de todos los equipos, ¿no? Pero yo tengo muy presente, evidentemente, ¿no? Las del Fútbol Club Barcelona. Siempre hay un par o tres de partidos donde el juego es así, es tosco, la salida es incómoda, el rival es muy incómodo por su estilo de juego ante equipos grandes. Eres superior, pero el día no acompaña, acumulación de partidos y muchas veces pues recuerdas esas victorias por ser victorias que te dan el título, ¿no? Y yo creo que esto es lo que pasó ayer en Leganés con esa victoria 0-1 del Barça con el gol de Sáenz en propia puerta, que realmente el Leganés yo creo que hizo un gran partido, el Barça no. El Barça no estuvo inspirado, el Barça le faltó fútbol, el Barça no conectó, el Barça presionó mal, el Barça entre líneas estuvo espeso, de cara a puerta tampoco estuvo inspirado, tuvo oportunidades y la heroica para mí se explican dos acciones. Al final de la primera parte, Rafinha defendiendo, haciendo una carrera de 30 metros, con la puntera ahí, con la puntita toca ahí el balón para desviar el lanzamiento del rival, y después Íñigo Martínez en la parte final ante Munir, ¿no? Poniendo esa pierna impresionante justo cuando Munir va a impactar prácticamente solo ante Chesney y evita, no sé si hubiera sido gol, pero por lo menos el disparo. Después Chesney tiene un par buenísimas, ¿no? Que para y es trascendental. Bueno, un día oscuro, tosco, un día difícil. Yo ahora hablaremos, ¿no? Empiezo a deducir que hay cierto cansancio en esta plantilla. Lo vimos el día del Betis y bueno, y es normal, ¿eh? Creo que ayer había ciertos jugadores también cansados, la lesión de Valde, que ahora comentaremos. Lo importante es que no todos los días vas a ganar con lucidez. Este equipo sigue sin perder en 2025. La racha es impresionante. El dominio, el momento del Barça es impresionante. Y lo importante es que se ganó. Lo importante es que se ganó en un día que imaginaos lo que hubiera sido perder, ¿no? Es verdad que hoy el Madrid juega ante el Alavés, imaginaos que gana, ¿no? Ya se te vuelve a acercar. Y esa sensación de colchón que tienes en la liga que te puede servir para contemporizar, ¿no? De cara a lo que va a venir seguramente en una semifinal, porque yo doy por hecho que el Barça está clasificado para semifinales, ¿no? Muy dura ante Bayern o Inter, creo que va a ser el Inter, pues si tienes ese margen en la liga, pues puedes seguir, insisto, contemporizando, ¿no? Si no lo tienes, es una complicación extra, ¿no? Para una plantilla que es verdad que Flick la ha hecho larga a lo largo de la temporada. Al principio dábamos por hecho que esta plantilla era muy corta, 12, 13, 14 efectivos a lo sumo. Y estamos hablando ahora pues que es una plantilla larga, extensa, capaz de hacer rotaciones sin problema y más que va a tener que hacer, me da la sensación. La verdad es que el Barça ayer no conectó en ningún momento con su fútbol. Es verdad que, por ejemplo, Lamine estuvo desaparecido completamente, el propio Lewandowski estaba también espeso, la circulación de balón no fluía. Ayer salió con Eric García y Pedri en el doble pivote. Pedri fue vital ayer en este partido, o sea, para una vez más todo lo que el Barça aguantó con balón y defendió ese gol en propia del Leganés con balón fue gracias a Pedri, que se multiplicó para dejarse caer por todas las zonas de influencia del campo, para parar y tener el control del juego. En algunos momentos el Barça sí supo, eso fue lo mejor, ¿no? Contemporizar, sabiendo y teniendo en cuenta que no estaba fino, realmente, incluso hasta en demasía y seguramente sin continuidad, pero fue de las pocas cosas buenas de un partido donde el Barça, insisto, no fluía, con muchas errores, sobre todo la salida de balón, el hecho de que jugara con Araujo y Íñigo Martínez en la pareja de centrales, bajo mi punto de vista, pues frena mucho la fluidez, ¿no? de circulación de balón. Es verdad que el Leganés es un equipo difícil, esto hay que reconocerlo, que no merece estar en la situación que está en la tabla. Ya ganó al Madrid y ya ganó al Barça en la primera vuelta y ahora, como ayer complicó la vida ante el Barça, creo que Borja Jiménez está haciendo un gran trabajo a las órdenes del Leganés, pero es cierto que aún así evidentemente es un equipo inferior al Barça, ¿no? Y en otras circunstancias este Barça, tal y como iba, a tope, seguramente lo hubiera dominado. Pero es cierto que a veces estos partidos en el calendario son incómodos, el jugador tiene que desconectar la mente, ¿no? Sale del glamour, del momento de Champions, de ese 4-0 ante el Borussia Dortmund,
te sientes clasificado también ya en semifinales y te encuentras con un estadio pues pequeño, un campo pequeño, un rival que sabes que te va a dificultar mucho en el juego entre líneas, que se va a cerrar atrás, que va a buscar la contra de una forma letal, que además lo hacen bien, ¿no? Que tienen recursos. Ahí está ese jugador Raba, que personalmente me gusta mucho, que lleva un año muy bueno y que fue una complicación en la banda derecha para Koundé. El propio Araujo sufrió mucho también por ahí. Se entremezcla entre líneas. Cissé, que es un hombre rápido también. Bueno, no tienen a ningún crack mundial, pero tienen las 4 cosas que hacen, las hacen bien, ¿no? Y eso muchas veces en el fútbol te da, normalmente acostumbra a salir bien en forma de éxito. Y yo creo que el Barça, pues bueno, hay un momento, ¿no?, de la charla previa al partido con uno de los preparadores físicos que hace una charla al equipo ahí rápida y dice, ojito, porque no nos creamos ya campeones, ¿no? Viene a decir así, ellos están luchando por el descenso, nosotros por la liga, no demos nada por sentado, o sea, como el cuerpo técnico, su miedo no es que la plantilla funcione y juegue bien, porque a estas alturas de la temporada las ideas ya, los automatismos de este equipo se han dado por hecho, que están ya establecidos evidentemente y funcionan, ¿no? Pero, bueno, claro, el miedo es que el jugador desconecte, que el jugador en campos como este pues levante un poco el pie. Algo que pasó mucho el año pasado con Xavi, el Barça campeón el año anterior de Liga, y ante rivales que a priori eran inferiores, el Barça se dejaba muchos puntos en estos estadios y era una complicación. Y un poco esto que está pasando es la antítesis, ¿no? La diferencia, ¿no? Este año, en cambio, el Barça pues sabe sufrir y aunque ayer costó meter a los jugadores también un poco, yo creo que era un partido incómodo, pues supieron sacarlo adelante con oficio. Habrán 2-3 partidos siempre de todo Barça campeón de Liga a lo largo de la historia, lo ha habido y lo habrá en el futuro, como este a lo largo de la temporada, ¿no? Y hay que ganarlos. A veces hay partidos que tienes que ganarlos. Como en la vida hay momentos que tienes que hacerlo como sea, ¿no? Y tienes que sacarlo adelante, el tema que sea para cada uno de vosotros, como sea. Pues el Barça ayer lo consiguió. Y eso es lo más importante. Sí que es cierto que ahora, pues en el análisis, hombre, pues por ejemplo, Araujo ayer, ¿no? Substituido en el minuto 46, con buen criterio por parte de Flick, porque una vez más salía en la foto constantemente. Es verdad, en tareas defensivas, una vez más, sin balón, estuvo bien, en el corte, lo que le gusta a él, en lo suyo, ayer no desentonó. Ahora bien, con balón, un desastre total. O sea, ahora mismo hay una gran diferencia, pero gran diferencia, entre cuando juega Araujo y cualquier otro central. Porque, bajo mi punto de vista, es un jugador, lo he dicho varias veces aquí, que ahora mismo ha quedado muy por atrás en rigor táctico, en entendimiento táctico, ya no te digo en salida desde atrás con balón, porque eso es una dificultad que ha tenido siempre y creo que a estas alturas, como dije el otro día, no creo que lo vaya a controlar, pero es que el equipo ha evolucionado tanto en lo táctico que es que desentona muchísimo. Yo entiendo que Araujo es un central de nivel, entiendo a Araujo que es un central incluso de primer nivel de equipo mundial, pero yo tengo bastante claro que Araujo no es un central para jugar en el Barça de Hansi Flick de forma habitual. Ya veremos qué pasa con su futuro, seguramente hoy no toca esto, pero sí tengo claro que en días como ayer, yo sinceramente, o sea, yo entiendo que Eric García juegue en el centro del campo para dar descanso a De Jong, forma un poco parte del trabajo, ¿no?, de preparación del Excel de Hansi Flick para ir dando descansos y también de las sensaciones que deben de transmitir los jugadores en entrenamientos y en los partidos. Entiendo que tampoco tienes muchas más piezas, que Christensen, bueno, pues acaba de salir de la lesión, pero Christensen es un central que si está mínimamente bien, tácticamente es mucho más correcto que Araujo. Y yo creo que en este tramo final de temporada Araujo nos está dando claras señales ya de alerta importantes respecto a su entendimiento o su situación o su puesta a punto, su encaje, llamarle como queráis, en este Barça. Y además que comete errores de bulto. Es descarado cómo los rivales le flotan. O sea, ayer Borja Jiménez hizo claramente, ¿no?, todo un esquema táctico para flotar a Araujo con la salida de balón, sabiendo que, bueno, posiblemente va a ser un recurso que se va a complicar la vida, que va a hacer un pase largo si lo hace con poco criterio, que si hace un pase en corto no va a tener riesgo entre líneas, porque nunca arriesgan ese pase corto, y
otra cosa y otra opción, que si por sorpresa, después de flotarlo, lo empiezas a presionar o tapas su línea de pase, normalmente puede ser también una buena opción para robar y salir de forma clara, airada, y ocasionar, como sucedió un par de veces, una ocasión clara de gol, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar muy bien en este tramo final de temporada, porque ahora sí que el Barça se juega los títulos, va a llegar a unas semifinales de máxima exigencia, no tengo duda de que si están bien van a ser Cubarsí y Íñigo los dos centrales titulares, pero hay una final de Copa, hay un tramo también final de Liga importante, que evidentemente pues hay que ir ganando los partidos hasta que el Madrid pues esté ahí, ¿no? Matemáticamente en la lucha. Entonces, hay que pensar muy bien, cuándo poner a Araujo. Ya sé que esto que estoy diciendo a quizá a alguno de vosotros puede parecer, no sé si exagerado, porque todos entendemos que Araujo es un central de nivel, pero para este Barça, a día de hoy, yo creo que desentona muchísimo. Yo estoy más tranquilo si Eric García juega de central que Araujo. O sea, para mí, que entiendo que Eric García lo está jugando bastante en el centro del campo, que lo está haciendo bien. Es verdad que ayer quizá le costó un poquito, pero en líneas generales lo está haciendo bien. Pero yo estoy mucho más tranquilo con Eric García ahora mismo de central, pero vamos, pero mucho más que el propio Araujo. Y no tengo nada en contra de él, insisto que considero que es un buen central. Claro, Araujo escenificó ayer un poco todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Un partido tosco, difícil, con el Barça rompiendo mucho su habitual, ¿no? Situación de esquema de creación de juego entre líneas en posicional. El Barça, la presión de ayer no fue la mejor, hay que decirlo también, y esto es algo que venimos diciendo toda la temporada y yo creo que hasta el propio Flick lo repite en rueda de prensa, que lo de la presión alta es muy importante, y es cierto que ayer esa presión no fue igual. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que Rafinha sí, Rafinha ahora hablaremos del caso aparte, para mí hizo un partidazo y fue clave en esta victoria, pero por ejemplo el caso de Lewandowski ayer lo vi un poco cansado en esa presión. Lamine ayer no tenía el día, no tenía ese día de inspiración. Más Fermín, que para mí fue un acierto ponerlo a la media punta. Creo que está en el mejor momento de la temporada y creo que Flick entiende que para lo que le necesita el equipo es lo que más parecido a Olmo y le ofrece. Tuvo una que hizo ahí 2-3 regates en el área pequeña que casi marca, se fue por nada a la derecha de Dimitrovic, el portero del Leganés. Hizo un muy buen partido, fue sustituido en el 67, pero es cierto que esa presión alta ayer no estuvo tan bien aplicada como lo es habitual, ¿no? Entonces, seguramente también es una prueba de que físicamente el equipo, algunos jugadores estaban un poco cansados. He leído por ahí todo tipo de opiniones respecto esta mañana, antes de hacer el podcast, sobre Lamine Yamal, el partido de ayer, que sí, que tuvo un par de arrancadas, mala idea, pero también es verdad que el Leganés ayer lo supo tapar. No acabó de estar fino, no estuvo demasiado bien, y hay quien piensa, o hoy titulaba o explicaba, pues que hace ya como los jugadores con los cracks mundiales, ¿no? Y que aparecen las grandes ocasiones y que en este tipo de partidos se borra. Bueno, a mí me parece completamente exagerado decir esto. O sea, me parece que a veces, de verdad, hay una tendencia a exagerar según qué cosas que me parece alucinante. O sea, Lamine Yamal ayer tuvo un mal partido, como lo ha tenido en otras ocasiones. Tiene 17 años, no es ni mayor de edad, lo va a ser ahora a final de temporada. Esto, o sea, es normal y no tiene nada que ver con que sea el Leganés o que no lo sea. O sea, ayer le taparon bien, viene de acumular muchos minutos. Entiendo que él empieza a escanear, como decía el otro día, los partidos de forma fantástica y empieza a contemporizar su fútbol para estar bien. Ayer se metía mucho por dentro porque vio que por la derecha estaba muy tapado y él intenta también ya buscar alternativas cuando lo tapan por la derecha. O sea, eso también es de jugador listo, intuitivo, crack, está muy bien, pero aún así tenemos que normalizar que Lamine Yamal pueda tener malos partidos y yo creo que está cansado. Yo tengo la sensación de que juega demasiado Lamine Yamal. No le iría mal una suplencia. Ya sé que es arriesgado, que es la inspiración, que seguramente es por donde se desequilibra todo el juego del FC Barcelona, pero vienen partidos muy importantes. Y ya lo hemos visto un par de veces estos últimos días, que es normal que los jugadores estén cansados, repito, que se acumulan muchos minutos, pero muchos partidos seguidos en las últimas semanas. Forma parte de lo normal, cualquier equipo que quiera ser campeón va a tener que pasar por esto, pero claro, la gestión que haga seguramente está la clave, ¿no? Yo lo haría descansar ante el Borussia Dortmund.
4-0, tranquilidad. Yo ya dije que el partido importante era el del Leganés, después del resultado ante el Dortmund en Montjuic. Entonces, ahora creo que es momento de que Lamine descanse. Descanse el próximo martes, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que es momento de que coja aire y darle minutos. Y Rafinha, en cambio, estuvo los primeros 45 minutos bastante gris, pero con balón, pero haciendo un buen trabajo sin balón. Y justo antes del descanso realiza esa acción salvadora, ¿no?, para evitar el gol. Y luego fue determinante, ¿no? Provocando para empezar el 0-1, que se metió en propia Lega, porque es el que pone ahí un balón fantástico para Lewandowski, y un trabajo tremendo en la segunda mitad, impresionante. O sea, justo esta semana salía, ¿no?, que, bueno, parece que los representantes habían pedido muchísimo dinero por una posible renovación de Rafinha a Deco, que Deco había dicho que no iban a llegar hasta ahí. Hay cierto run, ¿no? Una información por ahí, ¿no?, de que podría volverse a hablar sobre el futuro de Rafinha, que se quiere quedar en el Barça hasta el Mundial de Estados Unidos y que después quizás se plantearía una Arabia Saudí, algo así, para ganar muchísimo dinero. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de ello, sobre Rafinha. Yo creo que es un debate interesante sobre el hecho de que Rafinha pues va a volver a tener una temporada como esta, a este nivel, porque si te ofrecen 110 millones de euros, ¿los vas a rechazar? No sé, creo que son, bueno, preguntas interesantes. ¿Quién ficharías, no? Yo a día de hoy no lo vendería, y creo que este debate ahora no toca, pero ha estado ahí, ¿no? Y es cierto que ayer te da tanto, en la segunda parte, es el alma, ¿no?, del equipo en un día donde el equipo no está inspirado, donde nada funciona, y realmente fue seguramente clave, porque en esa presión que vivió por su ausencia, él ordenaba precisamente al equipo y fue clave. Por ejemplo, Lewandowski estaba desconectado, ¿no? Cada vez que tocaba el balón, otra vez, ¿no? Eso que siempre digo Lewandowski, ¿no? Cuando tiene estos días tontos, te desespera, ¿no? Porque rompe el ritmo de la circulación de balón, toca de espaldas a portería 4 veces el balón antes de controlar y cederla, y a veces la pierde, poca finura en el pase, un único remate de cabeza centro de Rafinha, y bueno, y no pudo llegar ese gol 100, recordemos, ahí está, con el Barça a punto de los 100 goles. Día malo en general, o sea, realmente no estuvo el equipo bien. Y entonces cuando brillan, pues los jugadores que son un poco los líderes, ¿no? Rafinha hemos hablado, y después Íñigo Martínez, ¿no?, que ayer a mí me encanta. O sea, mira que en muchas jugadas, ¿no?, ante delanteros o centrocampistas rápidos como son los del Leganés, a Íñigo se le ve enseguida que no es rápido. O sea, pero su rigor táctico le salva, y después su entrega, ¿no? Tiene la capacidad para hacer de Puyol, transformarse en Puyol, ¿no?, en un momento determinado, ser el capo de la zaga y llegar ahí en ese momento con ese tackle final, ¿no?, y poner esa pierna, frenar a Raba en muchas jugadas, aunque le estaba complicando la vida también por dentro. Es la gracia de Íñigo Martínez, que está haciendo una temporada extraordinaria. Flick lo elogiaba en rueda de prensa, y la verdad es que se merece todo el elogio que está recibiendo, ¿no? La pena de Íñigo Martínez, que tiene una edad ya, ¿no? Entonces da esa sensación de que, bueno, quizá otro año más lo vas a poder tener a este nivel, pero que evidentemente este nivel de juego al que está jugando y de exprimirse tiene un desgaste importante para un jugador ya de 30 y pico de años, y veremos, ¿no?, en el futuro. Y quien me gustó mucho fue Koundé. Bastante más punzante por la derecha que incluso Lamine Yamal desde el lateral derecho. Está acabando la temporada muy fuerte, de hecho, además con esta cinta que se puso a los Rambo, ¿no?, ayer, asustaba solo con verlo, con esa fuerza física que tiene por la derecha. Anuló a Oscar por su lado, estuvo muy concentrado, igual que Chesney, oportuno también sacando la primera y clara ocasión del Leganés, un tiro de Alti muy peligroso después de que le ganaran la espalda a los jugadores del Barça por esa banda izquierda del Leganés, derecha del Barça. Atento en las salidas, la verdad es que Chesney francamente bien. Y después está el tema de Balde, ¿no? Que el Barça gana, perfecto, saca un partido incómodo, tosco, ya lo hemos dicho, con oficio. Vale, Balde se lesiona. Un momento determinado, una lesión un poco extraña, porque parece que es el isquio, si no me equivoco, ¿no?, en el momento de caer. Parece que hoy le tienen que hacer más pruebas, pero para 3 semanas. Eso yo creo que haría que la final de Copa no la juegue. Y jugó prácticamente pues todo el partido Gerard Martín. Y yo lo escribí en Twitter ayer, lo digo aquí evidentemente con vosotros, máxima confianza en Gerard Martín. O sea, ya de por sí yo ya soy de máxima confianza en la cantera, ya me conocéis, ¿no? O sea, y más a las pruebas me remito
de cómo ha hecho mejorar, ¿no? a esta plantilla y cómo no ha fallado en un momento clave para el club la cantera del Fútbol Club Barcelona. Pero dicho esto, especialmente si ponemos el foco en Gerard Martín, creo que es un jugador con una evolución muy buena a lo largo de la temporada. En tareas defensivas incluso me da y me transmite más seguridad que Balde, que es un jugador que en ataque es letal, que es rápido, que además con esta manera tan vertical de jugar del Barça de Flick cuando roba en el centro del campo, ¿no? Línea 3/4, pues salen como auténticas balas. Ha mejorado mucho en el criterio de pase, Balde. Pero es cierto que en defensa, Balde, aunque ha mejorado, yo creo que no tiene los fundamentos que sí que tiene Gerard Martín, que al principio lo veíamos que desentonaba, que al principio veíamos pues mucha diferencia con Balde y que en las últimas semanas ha ido ganando terreno, ha jugado ya 30 partidos esta temporada. Gerard Martín es muchísimo, parece mentira, pero 30 partidos es mucho para un jugador que viene de abajo, sin hacer ruido, que a Flick le entró por los ojos, que desde el primer momento creyó en él y ayer lo hizo casi todo bien en defensa, se incorporó incluso con peligro, que ya nos lo ha ido demostrando en los últimos partidos, con acierto, increchendo. Es un jugador que además físicamente es un tanque, es una bestia, es alto, es corpulento, también en los corners defiende muchas jugadas evidentemente de balón aéreo, se perfila muy bien cuando es encarado por parte de los extremos. Yo creo que es un jugador que nunca va a ser no va a poder llegar a esa excelencia que quizá tiene Balde, ¿no? De carrilero más típico en el fútbol de hoy en día, de ser letal por esa banda derecha en ataque, pero que te cumple y a veces menos es más. Me explico. Creo que arriesga menos, tiene claro las cosas que hace, sobre todo en defensa, y a mí me da paz y tranquilidad cuando juega Gerard Martín en ese lateral izquierdo. En contra de muchas opiniones que también he escuchado por ahí que dicen que hay muchísima diferencia entre Gerard Martín y Balde. Para mí no hay tanta diferencia entre los dos. O sea, creo que Balde está por delante, pero máxima confianza para la final de Copa, para los partidos que tenga que jugar. Máxima confianza. Creo que se lo merece y además que creo que el jugador está más que preparado y no tiene ningún tipo de duda. Salió De Jong para poner un poco de orden y tener posesión y cumplió bien ese cometido, se le sigue viendo fino. Gavi, batallador, más escorado en la izquierda, puso a Rafinha en la media punta cuando entró Gavi. También Ferran Torres estuvo arriba, tuvo una oportunidad en el área pequeña, pero prácticamente sin opciones. Cubarsí después salió también para aportar serenidad y calmar un poco las aguas, ¿no? Del equipo en la parte final del partido. Bueno, jugadores que evidentemente tienen minutos para cerrar esta victoria que fue evidentemente clave a la espera de lo que haga el Madrid hoy. El Barça está en una situación en Liga, yo creo que buena. Vamos a ver qué hace hoy el Madrid. Yo creo que va a ganar del Alavés. Sobre todo porque si no gana, ¿con qué espíritu se va a ir a jugar contra el Arsenal si tienen opciones, ¿no? Que yo no lo veo, ¿eh? Yo ya lo dije el otro día también en la radio, creo que no lo veo. No me da la sensación que el Madrid esta vez pueda llegar a remontar el partido ante el Arsenal. Pero es verdad que se tiene que ver. Ahora el Barça, pues ya sabéis, 70 puntos, 63 el Madrid. Si gana 4 puntos más gol average. Es una distancia interesante para administrar de aquí a final de campeonato. El Atlético de Madrid, recordemos que juega el lunes, o sea, mañana, ante el Valladolid a las 9. Está ahora mismo a 10 puntos del Barça. Bueno, victoria, que eso es lo más importante, y a pensar en otra cosa, porque eso es lo que hay que hacer. El Dortmund el martes ante el Barça, insisto, Signal y una par, nunca sabes lo que puede pasar, es cierto, pero yo haría bastantes cambios y rotaciones. No me volvería loco, sé que Flick no lo va a hacer, porque va a respetar mucho lo que pueda pasar en Dortmund, pero yo creo que el equipo necesita aire. Hay algunos jugadores que necesitan aire. Entre ellos creo que está Lamine, creo que está Lewandowski, creo que también está Pedri, que lo empiezo a ver también en algún caso. Ya sé que se dice esto, ¿no? De que Pedri va muy bien, que vaya jugando, etcétera, pero creo que necesita descansar. Íñigo, que venía de descansar también, un poco de calma, no le iría mal. Os diría Koundé por acumulación de minutos, pero no me transmite sensación de estar saturado. Y creo que, bueno, ya las otras rotaciones ya se han ido viendo, ¿no? El caso de De Jong ha rotado, el caso de Rafinha estuvo rotando también y yo creo que por ahí pues también lo tienen entero. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Que poco a poco pues Flick vaya administrando esta acumulación de partidos. Después el sábado juega 4:15, recordemos, ante el Celta en casa, 2 partidos ahora directos en casa de Liga, y ante el Mallorca en casa, antes de la final de Copa. Yo creo que si el Barça gana a Celta y Mallorca en la Liga,
yo creo que esta liga prácticamente podremos decir que es del Barça, porque después te quedarían aún unas cuantas jornadas, 3 creo, si no me equivoco, entre ellos el Madrid, etcétera, pero es cierto que ya es muy complejo, ¿no? No, 3, no, 4, 5 jornadas quedarían, ¿no? 4 quedaría Villarreal, Athletic Club, Valladolid, estoy hablando de memoria, Madrid, y el Español, correcto, sí. Y el Español, o sea, 5 jornadas, bueno, no, aún no, dependería un poco del Madrid entonces, pero es cierto que yo creo que el Madrid, que va justo, si el Barça sigue con esta constancia, va a haber también un mensaje muy psicológico para el Madrid, ¿no? De poder conseguir este título. También es igual de cierto que si el Madrid queda eliminado de Champions, ya veremos lo que pasa en la final de Copa, se va a centrar mucho en la Liga, lo van a intentar dar todo para poner presión a este Barça y que el Barça, en cambio, disputándose esas semifinales de Champions, pues pueda tener más desgaste. Es apasionante lo que viene por delante, pero sobre todo máxima confianza en este equipo. Cuidaros mucho, hablamos después nos escuchamos en todo caso, mejor que hablamos. Hablamos en el grupo de Telegram, ahí sí, ¿no? Que estamos todos ahí, Barça con Joan Prats, ahí lo podéis buscar, están todos los culés ahí debatiendo durante los partidos, la actualidad, no paráis, ¿eh? Yo intento seguirlo todo lo que vais diciendo, pero a veces me cuesta, a veces me cuesta. Hay tal acumulación de mensajes que es difícil, pero aquí nos escuchamos, ¿eh? Cuidaros mucho, un abrazo bien fuerte para todos.